días, bienvenidos a un nuevo programa de Economía, aquí en la Facultad de Economía y Negocios, junto con Campus TV. El día de hoy tengo el placer de compartir y de invitar muy cordialmente a una colega, quien es economista de la Universidad de Antioquia y también tiene un doctorado en Economía. Ella es la profesora Lady García. Lady, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muchas gracias por haberme invitado al programa. Bien acá en casa trabajando bastante. Bien, gracias por aceptar más que nada la invitación. El día de hoy queremos conversar acerca un poco de lo que es la educación y cuál es el impacto que tiene la educación en la economía, dado que estamos enfrentando hoy en día el tema de la pandemia, del COVID. Y para eso me gustaría, obviamente, preguntarte varias cosas. Estamos sumamente preocupados por el tema. La educación es un tema muy importante y muchos de los padres están en las casas. Tú misma estás en este momento con tus dos niños ahí. Es complicado ofrecerle una buena educación, pero también sabemos que la educación va a tener un impacto muy importante en lo que va a ser el futuro de nuestros hijos. Por eso mi primera pregunta es, una de las preocupaciones de los padres y de los establecimientos educativos es saber si el COVID podría tener un impacto fuerte en la educación. ¿Qué piensas sobre el tema? ¿Qué nos puedes contar? Bien, como tú lo mencionaste, el COVID efectivamente tiene un efecto en la educación. Sin duda, esta enfermedad ha hecho que cambie la economía, que cambie un poco nuestro estilo de vida. Y obviamente la educación no está exenta de todos esos cambios que ha sufrido nuestro entorno. Entonces también ha tenido los efectos adversos y quizás vamos a poder ver otros no tan adversos de lo que ha ocurrido. Entonces, en el fondo, efectivamente ha repercutido en nuestro sistema educativo. Esto lo vamos a poder ver en efectos de corto y de largo plazo. Y además también ha puesto un poco en evidencia todas las disparidades financieras y de recursos, no solamente entre regiones, entre países, sino también a nivel de hogares, y que esto a su vez va a repercutir en cuáles van a ser los impactos de corto y largo plazo del COVID en la educación. Bien, pensando en la misma idea del corto y del largo plazo, también pensando un poco en que el mayor esfuerzo que se están llevando actualmente en las casas en temas de educación está relacionado más a mujeres. Como sabemos, Mahatma Gandhi dijo, educa a una mujer y estarás educando a una nación, en vez de cuando decimos educar a un hombre, solamente se educa a una persona. En general, ha tenido bastante efecto la educación en la economía y obviamente en el tema de las mujeres y hombres hay desigualdad, que vamos a ir conversando más adelante. Pero primero que nada, conversar un poco, ¿cuál crees tú que van a ser los efectos a corto plazo? Bien, lo primero es que el efecto a corto plazo viene mediado por el hecho de que obviamente el COVID puso en primer lugar la salud y la protección a la vida como prioridad. Y esto condujo a que los establecimientos educativos tuvieran que cerrar y reconvertir un poco su proceso, su calendario, su metodología de enseñanza, entre otros. Porque básicamente el COVID nos puso entre este dilema de cerrar las escuelas para reducir el contacto y salvar vidas, no tanto de los niños, sino de los familiares o las personas que están en riesgo, y también mantenerlas abiertas, porque si tenemos las escuelas abiertas, vamos a incidir también en la productividad del trabajo y en mantener la economía funcionando, porque obviamente, como tú mencionabas, el hecho de tener las escuelas cerradas es una sustitución de trabajo, de trabajo doméstico, por trabajo productivo en el mercado laboral. Entonces muchas mujeres y hombres se han visto obligadas a estar en su casa, trabajando bajo otras condiciones, eventualmente algunos trabajando menos horas, otros renunciaron a sus trabajos para poder estar con sus hijos en sus casas, y esto también trae un impacto en la productividad del trabajo a nivel global en la economía. Entonces, en el fondo, esta interrupción generó un shock severo que es sentida básicamente por las familias, porque afecta también la vida social y el aprendizaje de los niños. No es lo mismo que le esté enseñando un profesor o un pedagogo profesional en un área a que esté llevándose un proceso de enseñanza, por ejemplo, en casa. Y más aún, esto condujo a que en el corto plazo todos los establecimientos educativos en muchas partes del mundo se estén moviendo desde la educación presencial, moviéndose a la educación en línea. Y esto no tiene precedentes a nivel
mundial. Yo creo que estamos ante el experimento natural más interesante desde el punto de vista de la educación, de qué va a ocurrir con todos nuestros indicadores y la forma en cómo los medimos en economía. Normalmente las evaluaciones de los estudiantes también se están moviendo en línea y esto va a tener un proceso de prueba, error y de aprendizaje que obviamente va a repercutir en los niños. Como lo vemos desde la economía de la educación, se supone que la educación es un producto de una serie de insumos, donde esos insumos son la familia, el establecimiento educativo, los profesores, el entorno, la motivación, una serie de factores que tienen características sociodemográficas, características económicas y otras características mucho más cualitativas que son abordadas sobre todo por la psicología. Claro, cuando estamos pensando acerca de cuáles son los factores que inciden en este caso en el impacto de una buena educación y cómo la educación va a afectar a la economía. Hay toda una rama dentro de la economía que habla de economía y la educación, y en general nosotros, tú más que nadie, estudia el efecto que tiene la educación sobre los ingresos futuros de las personas. Entonces, cuando pienso en eso, ¿cómo podemos nosotros pensar o imaginar cuál va a ser los efectos a largo plazo de este COVID, de esta pandemia, en la educación y por lo tanto también en la economía futura de estos mismos estudiantes? Bien, mira, cuando ya tú tocas el tema de los salarios, ya estamos hablando de un efecto de más largo plazo, pensando que ahora tenemos niños desde preescolar que ya no pueden ir a sus casas, hasta universitarios, que no pueden ir a sus colegios, hasta universitarios que no pueden ir a sus establecimientos educativos. Y ya cuando tocamos el tema salarial, ya estamos pensando en cómo estas personas después van a llegar al mercado laboral y cómo se va a ver afectada sus aprendizajes y sus conocimientos. En general, la evidencia disponible que hay a nivel internacional muestra que efectivamente hay un costo asociado a la pérdida de clases. Hay dos estudios interesantes al respecto. Uno es el de Budges y Steven del 2020 y otro es el de Levy del 2015. Ellos básicamente lo que demuestran es que hay un efecto para el caso de Austria, que hay un impacto alrededor de un 1% en la desviación estándar en indicadores de aprendizaje por cada 10 días de clase que se pierden. Si nosotros utilizáramos un método que se utiliza en economía que se llama costos de transferencia, e imputáramos eso al caso chileno, eso equivaldría hasta un 9% de desviación estándar en los ingresos futuros que podrían llegar a tener los niños. Eso es mirando como el lado negativo, pero obviamente el caso danés o el caso australiano no se puede asemejar directamente al caso chileno. Entonces este costo de transferencia tendría un error importante de medición, porque en esos países, por ejemplo, las horas de clase son mucho menores que las horas de clase presenciales que tenemos en Chile. Entonces perder para nosotros clase tiene un menor costo absoluto que lo que tendría, por ejemplo, para un niño en Austria o en Dinamarca. De hecho, en uno de esos estudios, en el de Levy, hacen un análisis para 50 países con datos del 2006, donde muestran que una hora más por semana durante todo el curso escolar aumenta el rendimiento en los exámenes de la prueba estandarizada a nivel internacional PISA de un 6% de resultados. O sea que efectivamente ya esos estudios nos estarían mostrando que vamos a tener un efecto, sí o sí, la magnitud todavía no la podemos saber con certeza hasta que no tengamos toda la información, pero no sí sabe que se van a comprometer parte de los ingresos futuros de estos estudiantes. Sí, no, me parece impactante, por decirlo poco, ¿cierto? El gran impacto que va a tener el COVID en la educación y obviamente en la economía futura también, y especialmente lo que dices tú, los ingresos y los salarios de las personas en un futuro. Y como bien relatas, en el largo plazo sabremos exactamente el tamaño de ese impacto. Pero, ¿qué podríamos hacer nosotros para tratar de mitigar ese impacto? ¿Cuáles crees tú que son las posibles soluciones o ideas que podríamos aportar desde el hogar? Bien, yo creo que nuestro sistema escolar ha ido respondiendo a esta suspensión de clases presenciales y estos efectos negativos se podrían básicamente mitigarse de dos formas. Una es efectivamente como lo ha estado haciendo hasta ahora el caso chileno, que es recurrir a la formación online y a las plataformas digitales y tratar de adaptar los contenidos de manera que se priorizan efectivamente las competencias y conocimientos que son más relevantes para los estudiantes. Y por otro lado, también es que podemos hacer una compensación horaria.
que es disminuyendo el tiempo de ocio que tienen los estudiantes. Acá en Chile tienen alrededor de 3 meses de vacaciones, suprimir ese tiempo para después hacer una compensación horaria en el futuro. Y además tenemos nosotros en Chile otra ventaja, y es que tenemos menos horas de docencia que el promedio de la OCDE. Por ejemplo, tenemos más horas de docencia que en el promedio de la OCDE. En Chile tenemos alrededor de 1.063 horas anuales de docencia, en cambio en el promedio de la OCDE son solo 733, es decir, nosotros tenemos un 45% más de horas normalmente cada año. De hecho, somos el segundo país de la OCDE con más horas de clases presenciales. Entonces, lo que podríamos hacer es hacer eso más eficiente y tratar de lograr tan buenos resultados como tienen otros países desarrollados con menos intensidad horaria. Bien, entonces, con respecto a Chile, ya nos diste algunas luces, ¿cierto? Pero ¿qué se está haciendo a nivel internacional? Bien, tanto a nivel internacional como a nivel nacional se ha recurrido básicamente a hacer la sustitución de clases presenciales por la formación online y plataformas digitales. En el caso específico de Chile, lo que han hecho muchos establecimientos educativos es que primero hicieron como un diagnóstico de cómo están funcionando todo a nivel de cada hogar, cuáles son los recursos que ellos tienen, cuántos tenían computadores, internet, por cada uno de los niños. Con esto básicamente se definen, una vez conocido esto, se definen cuáles son las estrategias de educación que se pueden hacer a distancia y en cuáles no. También se hace un cruce de información con las herramientas tecnológicas que puedan tener los colegios y el conocimiento también que puedan tener los profesores, porque no todos los profesores están formados para poder enseñar a nivel online y hacer esta priorización de contenidos. No obstante, esto pone en evidencia la desigualdad que, por ejemplo, tiene en el caso chileno nuestro sistema educativo, y es porque efectivamente van a haber más efectos en los niños que tienen entornos menos favorables, digámoslo así, porque efectivamente son alumnos rezagados o que vienen de familias con un nivel socioeconómico que los hace ser mucho más vulnerables. Por ejemplo, en nuestra región tenemos establecimientos educativos públicos que, como los padres no tienen computador, no manejaban las herramientas, no tienen planes de celulares que les permita enviarle las guías a los hijos, lo que optaron fue por entregar guías de forma presencial, con el riesgo que esto implica para la salud, de que vayan al colegio, retiren las guías en papel, dado que tampoco tienen impresora, y puedan ir avanzando con los contenidos que tienen los padres. El problema es que ahí también encontramos padres que cómo van a enseñar un contenido que ni ellos mismos manejan. Y tenemos otros establecimientos educativos que, por ejemplo, particulares pagados, que los niños tienen 6 horas de clase, desde la clase de educación física hasta la clase de inglés, matemática o lenguaje, está en línea con tutoriales, entonces ya no están utilizando, de hecho ya los papás de los niños de más altos cursos, de cuarto básico en adelante, pueden ser autónomos e ir aprendiendo solos sin la necesidad del adulto. Y ya los niños más pequeños, lo que se les hace es más bien como una especie de interacción, donde se le hacen clases cortas de media hora y solamente se conversa con ellos, y la idea es que sigan viendo a sus compañeros, que sientan algún vínculo con el establecimiento, y el padre es el que asume la responsabilidad de esta educación. Bien, entonces, bueno, por lo que estoy observando también existen bastantes desigualdades. Si vamos a observar el impacto que va a tener el COVID en la educación en los colegios públicos, colegios privados y también subvencionados. Quizás podrías profundizar un poquito más en qué medidas se podría tomar a nivel nacional para poder aminorar estas desigualdades. Mira, yo creo que una de las medidas que han hecho muchos establecimientos educativos es tratar de dotar a los estudiantes de más recursos. Hay varios establecimientos de educación superior y colegios que han entregado tablets o computadores a sus estudiantes. Esto depende básicamente de los recursos que tenga el establecimiento o las municipalidades que tienen esos establecimientos a su cargo, que son los sostenedores en el fondo de los establecimientos educativos. Entonces, habría que entregarles muchas más herramientas a las familias, y desde esos recursos físicos hasta que cada vez estos tutoriales o guías vayan mucho más explicadas, que necesiten depender menos de un adulto que maneje los temas y los contenidos al respecto. No obstante, esto también va a llevar a otro tipo de costos que no te mencioné antes o que no te profundicé, pero que es importante considerar.
y es que efectivamente en las familias, sobre todo en las más vulnerables, hay contextos socioemocionales mucho más complejos que dificultan el hecho de que los niños puedan aprender. Entonces ahí el tipo de recursos vendrían más bien desde la índole del acompañamiento psicológico, de contención emocional a esas familias y a esos niños. Pero además también hay muchos padres que han perdido su trabajo y que lo van a seguir perdiendo, entonces eso va a generar una inseguridad laboral en estos hogares más vulnerables y eso va a plantear un escenario mucho más desafiante para que el niño pueda educarse. De hecho, hay un estudio, por ejemplo, de Ruiz y Valenzuela del 2020 que muestra que la inseguridad laboral de los papás afecta el éxito escolar, o sea, la probabilidad de terminar el colegio o la universidad en casi 7,8 puntos porcentuales. ¿Qué me preocupa a mí? Cuando tú me haces esa pregunta me pones en una encrucijada tremenda, porque la educación o el aprendizaje de los niños es de carácter multidimensional. Entonces es difícil poder aplicar una política pública universal que uno diga va a poder responder a la realidad de cada uno de estos niños, sino que básicamente podríamos plantear como un abanico de cosas que se van a poder hacer, pero que van a tener impactos limitados dependiendo del contexto específico de cada niño. Claro, me parece muy interesante eso que nombras tú, que el problema de la educación es, al fin y al cabo, un tema multidimensional. Existen diferentes factores que afectan, en este caso, el éxito, ¿cierto?, de la educación de los niños. Y pensando en eso específicamente, ¿cuáles crees tú que son esos factores que actualmente se ven más afectados por el tema de la pandemia? Acabas de nombrar uno que recientemente, al parecer, si los padres están o no trabajando, por ejemplo, podría ser interesante. Pero también tenemos otros efectos. Por ejemplo, hay estudios como uno de los que hice yo con otro profesor de la Universidad de Talca, el profesor Cerda, donde mostramos que los shocks negativos pueden afectar la capacidad de estudio y la concentración. Efectivamente, nosotros hicimos el estudio para ver el efecto del terremoto, que es como que se destruyó tu escuela y te tuviste que ir a tu casa y estar un tiempo allá con el nerviosismo interno que implicó un shock externo, y algo similar podría uno... No, disculpa, solamente ese era el estudio acerca del impacto del terremoto del 2010. Sí. Ah, ya, perfecto, ya. Ese es un estudio que está publicado. Y algo entretenido es que logramos demostrar que ese shock generó un efecto en la capacidad de estudio, en la concentración, y tuvo un impacto en las notas de los estudiantes, que es como el resultado que nosotros medimos en economía de la educación. Pero también hay otro estudio a nivel internacional, por ejemplo, está el de Harris y Larsen del 2018, que mostró que el shock del huracán Katrina también redujo los costos de oportunidad de estudiar, con lo que muchos más jóvenes decidieron ir a estudiar en vez de trabajar. Porque como hubo el huracán, la actividad económica se resintió, entonces, dado que ya no puedo trabajar, ¿qué hago? Y mucha más gente fue a estudiar. En el caso de Chile podrían darse ambos efectos. Tenemos alumnos estresados, angustiados, preocupados, alumnos que están aislados de sus padres porque trabajan en el área de la salud, que están siendo cuidados por abuelos, niñeras o por uno solo de los padres, donde no tienen contacto, donde su capacidad de concentración se va a ver más limitada porque van a tener más impactos emocionales que otros niños. Entonces eso va a afectar negativamente su concentración y su capacidad de estudio, pero también podemos ver que mucha más gente ahora podría optar por hacer educación online, por hacer programas de diplomados, magíster, doctorado, o efectivamente jóvenes que querían quedarse trabajando o no estaban atendiéndose en el sistema escolar, que en el caso chileno son alrededor de un 6%, podrían decidir estudiar porque ahora lo pueden hacer online, por ejemplo. Entonces uno también podría ver que cambian las expectativas en el largo plazo. Para eso, yo creo que es clave efectivamente de cuáles son los recursos tecnológicos y los apoyos que puedan recibir los colegios, cómo utilizan y potencializan, por ejemplo, todas estas plataformas de uso y cómo hacen la priorización de contenidos. Sí, parece que también el efecto que va a tener la virtualización de la educación este año va a ser algo muy interesante y que también obviamente puede impactar beneficiosamente también a nuestra economía. Yo no sé cómo lo has visto tú hasta el momento. ¿Cómo ves que esto de las clases online, que es algo que no estábamos muy acostumbrados? Mira, yo creo que como toda crisis hay que verla como una oportunidad. Yo creo que hay que aprender de todo lo que se viene y siempre hay que tratar de mirar ese vaso medio lleno.
Yo creo que podríamos darle una doble mirada a todo el problema del efecto del COVID en la educación. Creo que esto nos ha dado la oportunidad de hacer un salto que hace mucho tiempo se estaba ya gestando. Desde hace más de 15 años ya estaba comenzando a escuchar sobre programas de educación online y a distancia. Y creo que uno siempre tenía el temor porque uno le teme generalmente a lo desconocido o a utilizar a veces nuevas metodologías innovadoras, pero yo creo que que ha sido una excelente oportunidad para desarrollar otras competencias y habilidades que también van a poder servir para la vida de los niños y de los universitarios en general, hasta de los profesionales que pueden formarse aún más. Yo creo que cada vez las personas nos vamos adaptando, nos ha limitado la capacidad de tecnología, ver cómo los sistemas no han ido respondiendo al ritmo que a uno le gustaría, ver que muchas compañías de Internet tienen dificultades para la conexión y otras, porque el consumo masivo de datos a nivel internacional. Pero desde el punto de vista de la educación yo lo veo bastante positivo, está más alineado con el modelo de desarrollo basado en competencias, donde básicamente cada persona debe aprender más en su tiempo autónomo y los profesores debemos guiarlos en este proceso de aprendizaje. Entonces, de esta manera yo creo que va a ser bastante positivo. Además, esto sirve un poco para cortar esa brecha digital del manejo de plataformas online y además permite utilizar otras herramientas que comenzamos a ver hace unos 5 o 8 años funcionando, como el aprendizaje a través de inteligencia artificial que nos permiten los computadores. Entonces, el sistema de evaluación podría aplicarse la inteligencia artificial, ir desarrollando cada vez más esta área, donde podríamos efectivamente personalizar los contenidos y dirigirlos a cada uno de los estudiantes de acuerdo a su nivel y a su grado de desarrollo de habilidades y capacidades. Yo creo que al final lo que debemos hacer como sociedad es tratar de ver esto efectivamente como esa oportunidad que cada familia en su casa aproveche para enseñarle a sus niños. Si no tengo los suficientes conocimientos para enseñarle matemáticas o química o física, poder enseñarle a que tienda su cama, a que lave la loza, a que tenga un horario, una disciplina, a que aprenda a leer, y muchas otras cosas que uno podría aprovechar esto como una instancia para enseñar otras habilidades útiles para la vida. Entonces, en general, yo creo que es tratar de que cada familia encuentre su equilibrio entre lo que los niños necesitan o el joven necesita, lo que las familias pueden hacer de acuerdo a su condición laboral y a sus recursos que tengan, y tratar de mantener este equilibrio entre salud mental, entorno familiar, vida laboral y educación, y tratar de ver este problema de la educación como algo mucho más holístico. Bien, Lady, muchas gracias por tu conocimiento. Sin duda hemos aprendido mucho y también agradecemos tu optimismo. Yo creo que hay que también ver esto como una oportunidad, ¿cierto? La educación es algo muy importante, veremos los impactos a futuro, pero también tenemos que tratar de sacar lo mejor de este momento. Así que muchas gracias, Lady. Muchas gracias a ti. Y dejamos este capítulo hasta aquí y damos las gracias a todos los televidentes y los esperamos en un nuevo capítulo de Economía aquí en la Facultad de Economía y Negocios. Hasta pronto. Muchas gracias. Feliz día.